El nihilismo, chicos. ¿Qué enseña el nihilismo? El nihilismo enseña que el mundo y el hombre están completos sin significado o propósito. Si aquí estuviéramos debatiendo dos personas, yo le diría, la palabra de Dios dice que el ser humano es alguien que tiene valor porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y de este lado me contesta el Oscar sin Dios y ateo, ¿no? Y dice, ¿cómo cree? El significado en la vida es que no hay significado. Y todos, ¡bravo! Y ya el hermano acá, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir? No, ¿cómo cree? Lo que usted está diciendo es nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Es que usted piensa que la vida no tiene propósito. Y si la vida no tiene propósito, entonces, ¿qué hacemos aquí hablando y no perdemos el tiempo en otras cosas? Y el hermano de aquí. Pero eso lo hace usted porque usted se inventó mediante libros la existencia de un Dios. Usted cree que eso fue creado. Pero ¿sabe qué? El ser humano no tiene valor. El ser humano no es más allá que un producto de partículas que a pesar del tiempo cayó polvo cósmico y empezamos a desarrollarnos. Por lo tanto, los bebés no tienen valor, tampoco los viejitos, y es más, si usted también sigue diciendo que es cristiano, usted tampoco tiene valor y a todos los matamos. Claro, ya estoy exagerando la postura, ¿no? Pero todo se basa en lo mismo. La gente que está a favor del aborto, la gente que está a favor de quitar la vida, la gente que está a favor, en contra de los valores de la Biblia, se defienden en estas posturas. Y estas posturas, chicos, el truco es que todo apela a lo mismo, a decir que el libro que tenemos ahí no es la verdad. Entonces hay que aprender a sostener el debate con ellos, ¿no? Primero tú identificas, lo que esta persona me dice es nihilismo. Y vamos a continuar. ¿Qué significa nihilismo? Proviene de la palabra del latín que significa nihil o la nada. Él cree que la vida no vale nada. Y si él cree que la vida no vale nada, él me va a hacer pensar a mí que la vida no vale nada. Pero yo antes de caer en su trampa, tengo que saber que él no va a ser neutral. Él va a buscar que yo piense y razone conforme a sus filosofías. Pero yo no voy a dejar mi arma aquí para ponerme a discutir sin mi arma. Mi arma es la Biblia. Yo tengo que preguntar, muy chido lo que usted piensa, pero ¿qué dice este libro? Y él va a decir, es que ese libro y ese libro, bueno, usted puede opinar lo que quiera de este libro, pero que usted opine eso no invalida que no esté Dios, que no exista y que no tenga reglas. Y con esa le das la vuelta. Es decir, jamás suelto mi argumento. ¿Cuál es mi argumento y mi confianza? En que la palabra de Dios no necesita defenderse, es la palabra de Dios. Él no cree eso. Ese es problema de él, no es problema de nosotros. La palabra de Dios dice bien claro, ¿no? Y vamos a ver aquí cómo se define y qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí dice, Cristo enseña que, Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Por más que las personas con las que nosotros sostengamos una discusión nos digan que la Biblia no es la palabra de Dios, la misma Biblia dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Es decir, no hay errores aquí. La palabra de Dios se cumple porque es Dios mismo quien habla a través de ella. Pablo nos informa que más de que no ser confiable o que carezca de mensajes coherentes, toda la escritura es ¿qué? A ver, ¿realmente lo crees? Es más, ¿realmente te has memorizado esta parte de la Biblia? Vamos a grabárnoslos, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Quién era Timoteo? En cierto sentido, jóvenes, ustedes serían Timoteos de la iglesia. Son los jóvenes, adolescentes y adultos que se están preparando. Recuerden que cuando Pablo levantó iglesia, jaló a un joven y le enseñó todo esto para que él también emulara lo que él hacía. Era su Timoteo, era su chavo de confianza al que estaba generando. Ustedes, chicos, están siendo preparados para poder también defender la fe en cualquier lugar público. Esa es la apologética. ¿Y qué termina pasando? Le enseña bien claro en la carta que le envía, acuérdate que toda la escritura, ¿de qué habla? ¿De qué toda la escritura habla? Ahí Pablo. ¿Del Nuevo Testamento? ¿Del Antiguo Testamento? Cuando Pablo existió, ¿existía el Nuevo Testamento? Entonces alguien te va a decir acá, no, es que ¿sabes qué? Él se refería a toda la escritura, para él era el Antiguo Testamento, porque todavía no había salido el canon de los libros que iban a conformar el Nuevo Testamento. De hecho, esa carta no es parte del Nuevo Testamento, entonces yo no consideraría toda la escritura el Nuevo Testamento. ¿Y tú aquí qué haces? Te quedas con cara de, ¿ahora qué le contesto, no? Claro que la Biblia se refiere a que todo lo que está en un compendio de los 66 libros es inspirado por Dios. Y dice,
¿Es útil para qué? Para enseñar en primer lugar. Cuando tú vas a la escuela, ¿con qué te enseñan? Con libros, ¿no? ¿Pero te enseñan la Biblia? Y resulta que la misma Biblia te dice que es útil para enseñar. Es decir, tú puedes enseñarle a la gente. ¿Qué le vas a enseñar a la gente? ¿Quién es Dios? ¿Cómo vivir? ¿Cómo conducirte? ¿Cómo actuar? Y muchas cosas más. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo obedecer a Dios? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Joab. Palabrita dominguera, ¿no? ¿Es qué? Aconsejar un poquito distinto. ¿Quién me dice que es redarguir? Cuando algo te redarguye, a ver, Vivi. Como reprender. Te reprende, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice? Te corrige. A ver, ¿en serio algún otro libro te redarguye y te corrige de la escuela que ustedes lleven como lo hace la Biblia? ¿Ven la importancia de estudiar la Biblia? Para instruir en justicia. Ni las leyes te instruyen en justicia. Tú puedes leerte todos los libros de abogados que hay y te van a decir qué hacer, pero no te instruyen en lo que es justo, porque la Biblia te dice lo que es justo. ¿Qué es lo justo? ¿Quién es la medida de la justicia? Y su palabra. Tú quitas a Dios y su palabra del debate y te quedas sin poder decir que es justo. Chéquense nada más. Si ahorita llegase aquí un abogado con 3 doctorados y te dice, ¿sabes qué? Es que lo que usted me dice no es justo. Realmente mi cliente es inocente. Él mató a 5 mujeres en Miahuatlán, pero no quería hacerlo. Ah, caray. Y de repente tú aquí dices, pero mató. Y la ley aquí dice que mató. Vea, el código dice aquí que matar es cárcel. Ah, no. Usted está tergiversando la justicia. Es que lo que pasó es que golpearon a mi pobre personal aquí cuando estaba detenido y él es inocente. Pobrecito, vea, le hicieron una marca ahí en la cárcel. Exijo que salga libre, eso sí es justo. Pero resulta que si tú conoces la Biblia, chicos, la Biblia siempre defiende el derecho de la víctima, no el derecho del que victimó, el que quitó la vida. Dense cuenta, cuando hay un asesinato, la Biblia condena en el Nuevo Testamento al que quitó la vida. ¿Por qué? Porque hay un daño en la víctima. Quiere reparar ese daño. No se pone del lado de quién. Pero en las leyes actuales, la ley se pone del lado del que agredió. Que lo tratemos con cuidado. Y luego dicen los mismos abogados, es que cuando a mi cliente lo querían agarrar después de haber asesinado a 5 mujeres, fueron bien mala onda con él. Le pegaron. Y el de acá le dice el abogado cristiano, pero ¿cómo no? Si estaba huyendo, le sacó la pistola, no quería dejarse agarrar, ¿no? Ah, no, los derechos humanos, y chéquense cómo quita lo que es la perfección y la justicia de la Biblia. Y te dice, es que los derechos humanos dicen que se tiene que tratar con cuidado, inclusive a los delincuentes, que tienen derechos. Y salen libres, no saben la cantidad de narcotraficantes y asesinos. ¿Por qué? Porque no tienen como figura clara la palabra de Dios, como nos dice Timoteo, que ¿para qué nos sirve? Para tener justicia. La Biblia dice que tú tienes que ver por quien fue lastimado, cuidar al débil. ¿No nos dice eso la Biblia? Y nos lo dice quien hizo la justicia. Esto es lo justo. Tenemos que ver por el desamparado, por el huérfano, por la viuda. Mientras que allá, ¿qué es lo que termina haciendo con los huérfanos? Los acaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de que nosotros sepamos que la Biblia es inspirada por Dios, que nos va a servir para cualquier caso, chavos? La Biblia es tu arma. ¿Cuántos de aquí, después de entender 2 de Timoteo, van a atesorar la Biblia, la van a aprender, se la van a memorizar para poder usarla, ¿no? Y les comentaba la vez pasada, existe una oposición escondida dentro de la universidad. Cuando el profesor de la universidad, un portavoz de medios, no ataca directamente la verdad, es decir, ahora voy a hacer mi rol de profesor de abogado del diablo, otra vez aquí. Miren, yo no quiero hablar mal de la Biblia porque la escuela no es para eso, ¿no? Chéquense nada más, ¿no? O sea, yo estoy diciendo como profesor, no es malo la Biblia, pero no voy a hablar acerca de eso. ¿Pero qué digo? Pero ¿saben qué? Yo creo que realmente las drogas deben de legalizarse.
Porque yo cuando era estudiante me ayudaron a comprender la realidad, ¿no? Es más, aquí traigo un poquito, con el permiso de ustedes. Casi te dicen eso, ¿no? ¿La Biblia tiene algo que decir en cuanto a las drogas? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las drogas, hermano Tilio? Dice que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos y usa la palabra fármacos. ¿Y quién eran los hechiceros? Eran los que mezclaban ciertas sustancias para generar drogas artificiales. Y también dice la palabra de Dios que nosotros vamos a dar cuenta de todo y tenemos que tener control en nuestro cuerpo. La droga no nos permite tener control. Pero chéquense lo que hizo el astuto profesor. Dijo que no tenía problemas con la Biblia, pero de repente dijo algo contrario a lo que la Biblia dice. Si yo no conozco el versículo exacto donde la Biblia me dice que está en contra de que el pueblo de Dios ocupe drogas, entonces voy a perder el debate. ¿Cuántos profesores no dicen esto, no? Se los explicaba en la primera conferencia cuando hablamos del Día de Muertos. Yo no estoy en contra de la Biblia, pero sí busco recuperar mis tradiciones. La hermosísima tradición ¿cómo se llama? Y de hecho aquí traigo unos boletos para ir a ver la película de Coco, que está buenísima, dicen, ¿no? Y que todo el mundo llora y vean Facebook. ¿Y qué va? Los hijos de Dios, en vez de recordar, ay, ¿qué habrá dicho la Biblia de no consultarás a los muertos? Ahí vamos y vemos Coco y hasta la compartimos, ¿no? Yo también lloré, ay, que Jesús te ama. Coco es la película ahorita de Disney que acaban de sacar, que es toda una historia de México y de la familia mexicana, y hacen toda una contextualización del Día de Muertos, y ahora resulta que la blasfemia que la Biblia dice que es el Día de Muertos, la estamos exportando a nivel mundial y nos las quieren vender como sentirnos orgullosos de. Otra idea, y es que esto no tiene pierde, chicos, la verdad es de que la apologética se ocupa en cualquier cosa. Yo no estoy en contra de la Biblia, ¿por qué te metes conmigo? Yo solamente estoy haciendo esto porque me gusta divertirme y vestirme de fantasmita, me gusta disfrazarme. Yo no creo todo eso que tú dices. Si tú lo quieres creer, ahí cada quien. Pero déjame a mí divertirme. Yo no lo hago porque invoco a Satanás No, yo lo hago ¿por qué? Pues porque es una manera de convivir con mis amistades. ¡Bam! Un trancazo, chicos. ¿Por qué? Porque te acaban de decir que no se meten con la Biblia, pero te están diciendo que esa práctica la van a fomentar y que tú no tienes derecho en poderles decir nada a ellos. ¿Qué hicieron con tu arma? ¿Te jalaron a nivel neutral y tú ni siquiera supiste cómo? ¿Te dejaron la Biblia de lado? ¿Te dijeron que había un punto de neutralidad? Y en ese punto de neutralidad ellos mencionaron su punto, que era: yo voy a hacer algo aunque desobedezca a Dios. ¿Cómo contestó el rey David cuando Goliat fue a verlo e iban a pelear? Y de repente les dijo: no, pues, ¿quién eres tú para venir a pelear contra mí, no? ¿Acaso le dijo: ay, yo soy un simple chaparrito que viene a pelear contigo? Claro que no. Él creía en Dios. ¿Y qué le dijo? Vengo en el nombre de quién. Se presentó como quien era, ¿no? ¿A quien tú qué? ¿Qué le dijo? A quien tú has ofendido. A ver, de entrada vamos a poner las cosas tal cual. Aquí no hay terreno neutral. Tú que estás creyendo que hacer esos disfraces no ofende a Dios, yo estoy aquí para recordarte lo que la Biblia dice. No soy yo el del problema, eres tú con la Biblia. Y la verdad de Dios dice que eso es una práctica que Él detesta. Te guste o no te guste, quieras nada más disfrutar con tus amigos o no quieras disfrutar con tus amigos, tú estás ofendiendo al Señor creador de los cielos y la tierra. Tú y toda tu familia, ¿no? ¿Cedí mi argumento o no? Eso es lo que se espera que el cristiano haga, chicos, que nunca cedan el argumento por más intelectual que se haya hecho. Por todas partes, en nuestra cultura secularizada, los principios anticristianos se dan por hechos. ¿Cuáles son los principios anticristianos? A ver, ¿la muerte es anticristiana? ¿Sí o no? ¿La Biblia qué dice? ¿Celebra la muerte o celebra la vida? ¿La familia es un principio cristiano o un principio no cristiano? Entonces, ponte a pensar, tú crees en la Biblia y dices que es la palabra de Dios, y el de aquí llega y te dice: celebremos nuestras tradiciones y aparte que todo el mundo se divorcie y que todo el mundo tenga 5 esposas y tener una aventurilla por ahí no tiene problema. ¿Qué acaba de hacer? ¿Te acaba de generar una oposición escondida?
Ni tan escondida, a menos de que estés ciego, ¿no? Y no vea, te acaba de poner las líneas que en lo que te dice, ¿sabes qué? No creo lo que la Biblia dice, aunque ni la haya leído. Y la mayoría de la gente es ese tipo de oposición, chicos. Los profesores lo ocupan mucho. No se meten, dicen, no me voy a meter con la fe y con la Biblia de cada quien, pero yo creo que no tiene nada de malo ser homosexual. ¿No dicen eso? Otra idea. Estamos en un país donde cualquiera puede creer lo que quiera, pero la homofobia es algo terrible. ¿Qué es la homofobia, chicos? El miedo o el odio a los homosexuales. Entonces yo digo, qué bueno que ustedes creen en la Biblia, pero la homofobia es terrible y aquí no permitimos en la universidad que haya ningún homofóbico. Y tú como estudiante dices, ¿qué me quieren dar a entender, no? Hay un tipo de neutralidad en esa postura, chicos. La habilidad de este curso es que ustedes detecten cuando no hay neutralidad en el argumento del adversario. Siempre jalan hacia lo que ellos creen y te ponen contra la espada y la pared, ¿no? Y vamos, muchos temas pueden aparentar estar completamente sin relación de asuntos cristianos y aparentan no por oponerse a las afirmaciones de la verdad. Otro argumento. Es que hay tantos, chicos, algún día les voy a traer memes de todo, porque diariamente por todos lados tengo que andar batallando con gente y ayuden, ¿no? O sea, no quédense viendo los comentarios. También se necesita que ustedes se activen, ¿para qué? Para poder discutir. ¿Y qué terminan diciendo? A ver, Jesús nos manda a amarnos, ¿no? Yo estoy a favor de la Biblia y de Jesús, pero resulta que no amamos al homosexual. Otro argumento, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que amar y tolerar al homosexual para ser congruentes con amar al prójimo. ¿Están en lo correcto? No. Tristemente esta voz, como hablan mucho y se expresan mucho por redes sociales, está creciendo más que la voz de Dios. Faltan jóvenes que defiendan la palabra de Dios. Debido a esa naturaleza escondida de estos argumentos, pueden muchas veces ser más seductivos para el cristiano y son más dañinos a la fe verdadera. Como nosotros también tendemos a pensar como ellos por la carne, muchas veces nos seducen y decimos, tiene razón, hay que amar a todos. Sí, hay que tener pastores que también practiquen ese tipo de... Y hay denominaciones en Estados Unidos, muchachos, donde los pastores se ordenan de forma homosexual. Díganme nada más qué aberración con la Biblia. La Biblia es clara y dice que eso es abominación a Jehová. No lo decimos nosotros nos reunimos aquí porque lo que nos une es la palabra de Dios. No nos une las ideas, no nos une la retórica, no nos une el hablar bonito. Nos une que esto es la verdad y lo creemos. Continuamos. Representan fuerzas erosivas estas ideas y poderosas que se están infiltrando en la mente de cada creyente. De forma gradual quitan los fundamentos mismos de la vida cristiana, del compromiso de Dios y de su palabra. Son un cáncer indetectable, se comen la fe del creyente, importando supersticiones incrédulas a su pensamiento. Ten cuidado, toda esta oposición que tú te estás comiendo en las películas, en las novelas, en los libros, en la universidad, en la preparatoria, te va preparando para que en cierto momento tú dejes tu fe y dejes lo supuestamente neutral que había y entres al mundo de ellos. Díganme tan solo 5 películas que ahorita se estén estrenando que ustedes hayan escuchado por ahí. No que las hayan visto. Coco, ¿eh? Thor, híjole, que... La Liga de la Justicia. La justicia. ¿Justicia de quién, no? O sea, Thor, un dios escandinavo, hijo de Odín, mitología griega. Coco, pecado de la Biblia. O sea, dense cuenta cómo toda la cultura en la que ustedes andan, y todavía podemos seguir más, ¿no? Creo que Jeepers Creepers 3 y todas las que son de Annabelle 5, vete a saber cuántas cosas hay, ¿no? Pero eso bien que sabemos, y gotita a gotita vamos cayendo, ¿no? Voy al cyber y de repente ando ahí checando el internet y llegan los jóvenes de la primera iglesia bautista de Miahuatlán. Oye, ¿ya tienes la película de Annabelle 2? Ah, hermano, ¿cómo está? Hermano, bueno. Perdone. Lo veo a las 4, hermano. Pero, ¿pasa o no pasa, chicos? Estas ideas constantemente las estamos adquiriendo a través del Facebook, de las redes sociales, de los programas de televisión, de las novelas. Y no faltan las hermanas que dicen, pero hermano, yo me chuto cada día, cada quien su santo para reforzar la fe.
Mi hermano, estás dejando tu arma de lado. ¿Cuál es tu arma? ¿Qué dice 2 de Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como jóvenes? ¿Todo el tiempo qué? Pero mejor nos vamos al cyber para descargar películas que no agradan a Dios, ¿no? Y llenar nuestra mente de filosofías que nos erosionan la fe, muchachos. Y saben aquí qué es lo difícil, lo voy a hablar bien claro, que ahí no puede estar el pastor, no puede estar el líder de jóvenes, es la batalla de ti contra las filosofías. Y lo más triste en las ciudades, chicos, es que de los pocos centavos que te dan tus padres, los agarras para irte a indoctrinar en una película sobre el Día de Muertos, ¿no? Como Coco. Chéquense qué tan astuto es el enemigo. Hacen una película, invierten dinero y le sacan ganancia con el resto de la gente, y muchos de ellos cristianos. La de Thor, la Liga de la Justicia, todas estas cosas que nosotros decimos que es entretenimiento, no es entretenimiento, es una guerra, una oposición escondida. Te la venden como algo que te gusta. Ah, ¿sabes qué? Ponle cada vez a chavos más mameis y más increíbles a este y allá. ¿Y qué va a pasar? Las chavas van a estar babeando y son las que van a pagar a ir a ver películas de acción que les interesan. Oye, pero los muchachos no van a venir. Tú ponle una mega actriz guapísima y también llegan los muchachos, ¿no? Ponle muchos efectos especiales y eso no falla. Y ahí vamos. La oposición escondida. De hecho, apologética se da a veces en los jóvenes analizando las películas de moda y enseñándole a los jóvenes cómo las ideas y las filosofías te las están introduciendo a la mente poco a poco. Y lo peor, chicos, es de que no estamos leyendo la palabra, por lo tanto no discernimos. Dicen que la palabra que es útil ¿para qué? Para enseñarnos. No la usamos, chavos. Vamos a ver. Los estudios han demostrado que cuando los estudiantes carecen de buenas defensas, ¿su fe qué? Preguntas, ¿tienes buenas defensas? ¿Conoces la Biblia de pie a pa o no? Si no la conoces, te voy a decir algo, tu fe se va a terminar de erosionar en poco tiempo, siguiendo tantas cosas. El enemigo lo sabe. La música que tú escuchas, escucha la letra. Felices los cuatro, cuestiones que tienen que ver con puras tonterías que son antibíblicas. Pero ahí se quedan, muchachos. Son semillitas sembradas. Y continuamos, ¿no? Todavía diciendo. Y 2/3 partes abandonarán el cristianismo en su último año de ¿qué? ¿Qué pasó antes de la universidad para que decidieran abandonar el cristianismo? Escucharon ideas contrarias, se convencieron porque iban más tiempo dentro de la catedral humanista, que es la escuela, que a leer la palabra de Dios todos los días. Yo te reto desde el primer día que diariamente mínimo media hora le dediques a leer la palabra y a orar otro tanto. Si no haces eso, estás yendo al campo del enemigo a comer todo lo que te dan sin tener primeramente una comunión con Dios. Ese es un ejercicio obligado, muchachos. Por otro lado, la fe sólida ayuda a los estudiantes en todos los aspectos de tu vida. Si tú te estás solidificando en la fe, aprendiendo, no te va a hacer daño las filosofías. Al contrario, vas a descubrir cómo contestar y presentar defensa de tu fe. Lo que el estudiante no sabe le va a hacer daño, ¿cierto o falso? Vamos a ver más adelante lo que es el marxismo. El marxismo ha hecho un daño a nivel mundial como no tienen idea. Y el marxismo se basa en un principio básico, que la propiedad de este mundo le pertenece al gobierno, no a Dios. Mientras que el cristiano tiene un pensamiento distinto. ¿De quién es dueño de toda la tierra? Dios. ¿Y a quién delega esa propiedad? ¿Al Estado o al individuo? Bueno, nada más para que sepan cómo te lava la cabeza tan fuerte la universidad, el artículo 27 constitucional de México, de Constituciones de Estados Unidos mexicanos, dice de manera clara que tú no eres dueño de nada. Así lo dice. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le pertenece a la nación encarnada en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente Peña Nieto junto con todos sus secuaces que son sus secretarios de Estado. Te acaban de decir constitucionalmente que tú no eres dueño ni de la iglesia ni de la casa donde tú estás. Tú tienes un título de propiedad que te lo extendió gobernación para que puedas vivir ahí, pero en el día de mañana que se le ocurra al presidente que quiera hacer una autopista en medio de tu casa, te lo expropia y te deja sin nada. Yo te pregunto, ¿algo que es tuyo te lo pueden quitar? ¿Sí o no? Pero algo que no es tuyo sí te lo pueden quitar. A final de cuentas, si te quitan tu casa, ¿era tuya o no era tuya? Pero según la Biblia, ¿a quién le fue dada la propiedad de la tierra?
Esto es porque los gringos son muy diferentes de los mexicanos. Los gringos saben la Biblia y la tienen en su constitución. Decía Thomas Jefferson, el ser humano tiene derechos dados por su creador, derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, ellos decían, mis derechos a mí no me los da otro ser humano, mis derechos a mí me los da ¿quién? La Biblia. De tal manera que tú quieres ir con un norteamericano y decirlo, ¿sabe qué? Abajo de su casa descubrimos petróleo, lo vamos a expropiar. Te va a decir, no papá, aquí todo lo que está en este territorio, arriba, abajo, me pertenece por derecho divino. Y no le dan. Aquí cambia, aquí abajo de tu casa descubres petróleo y es el peor día de tu vida, porque te van a correr de tu casa, va a llegar una refinería de Pemex y se van a agandallar todo. Así de fuerte, chicos, es la batalla que tenemos con la filosofía de nuestro país emanada en nuestras leyes y lo que la Biblia dice. Y se va poniendo más interesante más adelante cuando tú empiezas a ocupar la palabra de Dios y empiezas a romper los yugos de esclavitud que hay en toda la nación. Esto ya lo vimos, ¿no? Segunda herramienta, subliminal. ¿Qué es el mensaje subliminal? Está oculto, muy bien. Se deriva de dos palabras, sub, que significa abajo. De hecho, alguien de aquí tal vez ha ido a comer en alguna de el famoso sándwich que se llama Subway. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Bueno, Subway en Estados Unidos significa metro, ¿no? Que es el camino por debajo de la tierra. De hecho, eso significa, sub significa abajo. Un submarino, ¿qué quiere decir? Que está debajo de la mar, ¿no? O sea, va dentro del mar. Díganme otra palabra con sub. Subterráneo, abajo de la tierra. ¿Qué otra cosa? Subversivo, ¿no? ¿Qué otra? Subdirector, debajo del director. La sub-17. Hablando de fútbol, ¿no? ¿Por qué le dicen la sub? Porque está la selección buena y cuando están abajo de cierta edad son menores, ¿no? Entonces, debajo. Y limen, que significa umbral. Esto habla de aquello que está debajo del umbral de la conciencia, aquello que está fuera de la percepción consciente. Cuando te tiran un mensaje subliminal, por ejemplo, ves pasar a la chica que tanto te gusta y le haces con el ojo. Te tiró un mensaje subliminal. Y tú dices, me está tirando la onda. Y luego le preguntas si tiene un tic, el chavo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiendes a pensar? Mentalmente tú pensabas que te estaba tirando la onda. O tal vez vas caminando y ves que alguien hace así y tú automáticamente saludas, ¿no? Y cuando te das cuenta estás saludando al de atrás, ¿no? Pero tu cerebro, sin decirte, te dice, alguien está haciendo esto. De hecho, los psicólogos dicen que nuestra mente todo el tiempo está adquiriendo conocimiento. Observamos más de lo que realmente prestamos atención. Por eso es que cuando de repente alguien avienta algo, hay algunos que lo esquivan y ni saben cómo, porque subliminalmente tu cerebro procesa y reacciona. Los publicistas o los que se dedican al marketing han descubierto que la gente recoge de manera inconsciente y son influenciados por destellos de información por debajo de los límites normales de percepción. Esto les va a parecer interesante, voy a mencionar un poco de las cosas que a veces enseño en la universidad, ¿no? ¿Cuántos de aquí han jugado Candy Crush en su celular? ¿Sí? ¿O algún jueguito de esos que te vuelven adicto? Bueno, se supone que los publicistas conocen tan bien la mente humana que jalan a distintas personas y les ponen unos aparatos donde van viendo dónde está la reacción del cerebro del humano. Y cuando se ilumina una parte del cerebro quiere decir que están teniendo mucha acción. Y cuando la gente se empieza a emocionar de estar jugando los jueguecitos, te hacen perder. Te falta que la figura, la moneda, y entonces tu cuerpo cae en desesperación. Esto está estudiado por los publicistas, por toda la gente que se dedica al neuromarketing, que ya tiene que ver con tu mente. Entonces tú estás tan desesperado de que quieres seguir jugando, ya no tienes vida, que te sale la opción de quiere por 10 pesos comprar 3 vidas más, y la gente le da sí, sí, porque ya está tan desesperado de que ya lo hicieron tan adicto al juego, que así es como se desarrollan todos estos jueguitos que al principio te regalan un entretenimiento, pero luego te lo cobran. Esta gente que ha avanzado en el conocimiento del cerebro humano también te mete mensajes subliminales a tu cerebro, ¿no? Se dice que algunos de los publicistas han destellado imágenes de sus productos en una pantalla de cine para sugerir inconscientemente al espectador e instarlo a comprar el producto. Por ejemplo, estás viendo la película y de repente dice algo, ¿dónde está mi iPhone? Gol, todo el espectador va a decir, yo quiero un iPhone, ¿no? O antes de que veas la película en el cine te ponen un destello de Coca-Cola y está cayendo la Coca-Cola y se escucha.
Y el hielo, ¿no? Por cierto, hay Coca-Colas allá. ¿Y qué termina pasando? ¿Te inducen a qué? Esto, chicos, se ocupa igual en las filosofías. No hay neutralidad, son mensajes subliminales, ¿no? Primero, consideraciones selectivas. Aun cuando un profesor universitario no critica directamente la fe cristiana, desafía silenciosamente los fundamentos de las suposiciones cristianas. La educación moderna está haciendo publicidad al ateísmo de una forma subliminal y muy efectiva. ¿Cuál es el problema en la universidad? Que te enseñan ateísmo disfrazado. Subliminalmente te enseñan a pensar que Dios no es importante. No te lo dicen frontalmente porque los cristianos entonces dirían, muy bien, tomo mis mochilas y me voy de aquí, ¿no? Pero si te dicen, no, mira, quédate acá, vamos a estudiar que la ingeniería y que la mecatrónica, pero mira, vente, nada más no hables de Dios, ¿no? Eso es cosa del pasado. ¿Y tú? ¿Cómo es cosa del pasado, no? Mi padre se dedica a decir, no, tú sigue, vente con nosotros, ¿no? Mira, siéntate aquí. Mira, aquí todos creemos en la razón, ¿no? Pero vamos a escuchar al profesor que viene. Y sale un profesor todo barbudo a enseñar filosofía y dice, ¿saben qué? Dios ha muerto. Y quien cree que Dios existe es una mente retrógrada. Ah, pero qué bueno que existe la religión, porque eso ayuda a controlar a las masas. En 2 líneas ya te dijo de manera subliminal que lo que tú crees es cosa de gente que no. ¿Se dan cuenta cómo siembran las semillas que destruyen la vida de mucha gente que vive con confusiones, ¿no? En realidad. Dice, el profesor decide qué opciones son serias, qué preguntas valen la pena, qué evidencias deberían ser puestas delante de su clase. Oiga, profesor, pero yo creo que usted no participe, siempre dice cosas A ver, usted, la que está tatuada, por favor, y la que lleva 5 novios, queremos escuchar su punto de vista. Y de repente, no, pero la Biblia dice que se calle, joven, lo voy a reprobar. A ver, el de allá atrás, el drogadicto, queremos escuchar su punto de vista. ¿Y qué termina pasando? No les digo a ustedes, o sea, no lo tomen personal, ¿no? ¿Y qué termina pasando? El profesor siempre le da chance a quienes. A los que opinan como él quiere que opinen. Y a los que opinan conforme a lo que Dios quiere, los calla. O les dice, son retrógradas, no sabes pensar, ponte a leer este libro, bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta cómo la universidad también contribuye a que haya argumentos contrarios en nuestra mente? Continuamos. Él selecciona las lecturas a asignar de acuerdo a su propia perspectiva, la cual deja fuera los principios cristianos. A ver, hermano Otilio, si usted tuviese que dejar una lectura a los jóvenes, ¿qué les dejaría leer? La Biblia. Si yo fuera alguien que no es cristiano, les voy a dejar leer Las sombras de Grey, que es un libro completamente pervertido sexualmente. 50 sombras de Grey, que habla de 50 perversiones sexuales. Ah, es que lo necesitan leer. Oiga, profesor, ¿y por qué no mejor leemos la Biblia? No, eso es antiguo. Ahora lo moderno y te dicen el bestseller, que quiere decir el libro más vendido, es este libro que aquí traigo. Y es más, la universidad les regala las copias a todos ustedes, ¿no? Lean eso y nos vemos mañana. Y entonces tú te vas y empiezas a leer cosas contrarias ¿a qué? Y si yo estoy indeciso porque no leo la Biblia, ¿qué voy a terminar creyendo? ¿Saben lo que enseña 50 sombras de Grey de manera clara? Le enseña a la mujer a que se deje golpear y a que debe de sufrir porque un hombre la maltrata. Eso es lo que enseña, pero en una novela de amor tan interesante que llegó a tener millones de copias en Estados Unidos e hicieron 3 películas de la misma. Mientras díganme cuántas películas hay de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Si las contamos más de 10 son muchísimas, ¿no? No hay películas de ese estilo, pero se dan cuenta cómo realmente nos están dando mensajes subliminales y no nos damos cuenta cómo lo están haciendo. ¿Qué es lo que piensa un estudiante en el aula? Ah, el profesor sabe. Tengo que creer, el profesor es alguien inteligente. Yo quiero ser inteligente como él. Y si él me dice que la Biblia no vale la pena y que 50 sombras de Grey es el libro que más se ha vendido, debo de leer. Gol. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Dónde están los estudiantes cristianos? De profesor, esto es una porquería, ¿no nos puede enseñar cosas que realmente valen la pena? Ay, otra vez el cristiano de siempre, ya sáquenlo del examen. Lo voy a tronar en el examen para que ya no me sigan molestando. Pero ¿a poco los cristianos se oponen? A veces son los primeros que dicen, yo saco las copias, chicos. Con cualquier tipo de lectura.
Vamos a estudiar marxismo. ¿Y dónde están los cristianos que dicen, por Dios, Marx no creía en nada, su papá era cristiano y terminó dejándolo, ¿no? Pero nadie dice eso, todo el mundo guarda silencio. ¿Por qué? ¿Qué miedo hay si tú hablas? Que te reprueben. Entonces acabas de preferir la calificación de un sistema humanista ¿a qué? Ahora, no voy a decir que se levanten y que se pongan en contra, sería darse cuello, ¿no? Pero muy inteligentemente, ustedes deben primero de qué, como un buen torero, ¡ole! Ah, sí, profesor, nunca lo leo, ¿no? Y por fuera, oigan, chavos, hay unas buenas conferencias en la iglesia, vámonos para allá, ya nos vemos, ¿no? Yo les invito a las pizzas después, ya. Y llegando acá, oiga, hable acerca de que el marxismo es una porquería, ¿no? El marxismo es una porquería, ya los chavos llegan a la iglesia, a la escuela y ya saben qué pensar. Pero si estos temas no se debaten aquí o en la casa o con la Biblia, vas a caer víctima de todas estas ideas. ¿Preguntas? Continuamos. El estudiante cristiano eventualmente se adapta al proceso de andar recibiendo lecturas por parte del profesor y empieza a dejar grandes campos de estudio separados de las creencias de qué. Y esta es una mentira sutil. Es decir, en la escuela te van a decir, hay que estudiar psicología. La psicología te dice Freud que el inconsciente y bla, 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 bla. Y así es como pensamos. Después de 4 años de estar escuchando esta predicación, tú vas a creer que realmente la psicología tiene respuestas para la solución humana. Pero le preguntas a alguien cristiano y te va a decir, la psicología es el intento del hombre de dar sentido a la vida sin Dios. ¡Ay! Es tratar de explicar las emociones y cómo actúa la mente sin Dios. Y tú aquí como psicólogo, ya me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente pagaste 4 años de una carrera para que te enseñaran a cómo solucionar los problemas mentales de una persona. ¿Sin qué? ¿Hay neutralidad, chicos? En la escuela hay neutralidad. En las personas hay neutralidad. ¿Y cómo se llama la clase de hoy? El mito de la neutralidad. Nada es neutral, las películas no son neutrales, los libros no son neutrales, las personas no son neutrales, todo no es neutral, chicos. O están con Dios o están contra. Y ese es el escenario al que Dios nos manda a tener que estudiar y prepararnos. No vayamos como inocentes porque nos van a disparar y nos va a ir mal. Vayamos con una mente afilada para dar respuesta y para saber nuestra estrategia y jugada, ¿no? ¿Preguntas? ¿Bien? Siguiente punto, tolerancia neutral. La universidad y los medios se supone que promueven la neutralidad instando a la tolerancia de todos los puntos de vista. Llegas a la universidad bien contento de que no te reprobaron en la prepa y sale el rector a decir, bienvenidos chicos, todos estamos en esta universidad y es un paso importante para ti. Ya no estás en casa, ya eres alguien adulto. Ahora vas a tomar decisiones por ti mismo, ya no por otras personas te decían. Llegó un momento en que tú decides cómo dirigir tu vida, hacia dónde llevarla y vivir tus sueños. Y el alumno, wow, ya no va a estar papá acá, voy a poder hacer lo que yo quiera. Aquí no hay restricciones y estamos en un ambiente de tolerancia. Quítenme la imagen de ovejita y soy un lobazo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué te estoy diciendo? Ya no creas en eso, cree en ti mismo y lo que tú sientas que está bien. Y si alguien dice algo contrario a lo que tú crees, no hay problema, sé tolerante, déjalo. Hay neutralidad en sus palabras porque suenan muy seductoras, ¿no? Aquí es un ambiente libre. ¿Y tú libre de qué? No, o sea, si te gira un poco la cabeza vas a ver que todo lo que te dijo es, vente con nosotros, aquí tú haz lo que tú quieras. Es más, come la manzana. O sea, pero muy pocos de nosotros tenemos a veces la mente tan astuta. ¿Se acuerdas que les dije esto acerca de Proverbios, ¿no? Que hay 4 tipos de personas. El simple. Muchos de nosotros llegamos a lugares y somos simples en pensamiento. No sabemos. Y continuamos. El llamado a la tolerancia es simplemente la aplicación del principio de neutralidad en los temas morales. Es decir, el de allá me dice, yo estoy a favor de que haya homosexualidad en la sociedad. Y el de acá dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Y él qué es lo que te menciona? Vamos a llevarlo a un terreno neutral. Sé tolerante con mi punto de vista. ¿No dicen eso?
Déjame a mí explicar lo que yo creo. En el momento que tú dejas y que haya tolerancia, esa tolerancia, ¿qué va haciendo con la fe cristiana? La va empujando, muchachos, la va sacando de aquí. Pero todos estamos conscientes de que al punto de vista cristiano rara vez se le da la misma tolerancia. En un debate va a decir, bueno, ahora viene el pastor Otilio, por favor díganos qué dice la Biblia acerca del aborto. Y sale el hermano Otilio, en los Salmos el rey David decía, desde el vientre tú me has formado. ¿Y qué dice el resto de la población? Ya no queremos escuchar eso, queremos escuchar al otro. Y le dan 5 minutos al otro, ¿no? Que se avienta varios fundamentos e intenta justificar posturas contrarias a la vida, que es lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Le regresan la palabra al cristiano y le dan 30 segundos. Le regresan al ateo y le dan 10 minutos. Le regresan 1 minuto aquí y le dan 20 minutos allá. ¿Realmente hay una tolerancia neutral o no? Tengamos cuidado. Continuamos. De hecho, el llamado a la tolerancia es aún más contradictorio en sí mismo en el sistema incrédulo. Este es intolerante a los puntos de vista que no toleran cosas tales como la conducta homosexual, el feminismo o el aborto, por ejemplo. ¿Alguien de aquí alguna vez ha tenido una discusión con sus compañeros en la universidad de estos temas? Qué interesante, muchachos, que cuando tú quieres decir lo que la Biblia dice acerca de el feminismo, la homosexualidad o el aborto, no te dan la palabra a ti. Pero cuando alguien defiende sus puntos de vista, la universidad no es parcial ni tampoco el conocimiento. Le dan toda la atención para que la mayoría de la gente piense contrario a lo que la palabra de Dios quiere decir. Tengamos cuidado, muchachos, cuando vienen con el discurso de la tolerancia. Tom Bodine, profesor asistente de los estudios religiosos en la Universidad de Santa Clara, lo establece. La generación X no es tolerante a un Dios intolerante. Chéquense qué fuerte este profesor de estudios bíblicos, ¿no? Él decía, la generación de ustedes no es tolerante con un Dios intolerante. ¿Cierto o falso? ¿Dios es un Dios tolerante o un Dios intolerante? ¿Tolera el pecado delante de Él? ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios es 3 veces santo. Y esta idea es muy interesante, muchachos. Es santo en 3 dimensiones, en todo, es completamente santo. Por lo tanto, Él mismo no puede ser tolerante a aquellas cosas que no son santas, que no reflejan su ser. Una cosa es que tenga misericordia y amor, y otra cosa es que tolere que exista todo un mundo que le da la espalda. Él les da tiempo para que se arrepientan, pero llegando un momento a poco este Dios no va a decir, estos van para conmigo y estos se van para otro lado. O va a ser tolerante con los pecadores en el día del juicio final. ¿Eso nos marca la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que va a pasar, hermano Tilio, en el día del juicio final? Se irán estos a la vida eterna y los de otros al... Y estamos de acuerdo que la generación actual, la generación X o millennial, como le quieran llamar a la que nosotros pertenecemos, no les gusta escuchar que tienen un Dios que al final de cuentas va a ser intolerante con los que persistieron en el pecado. Lo siento, pero el llamado de nosotros como jóvenes y de defensa de la fe es decir lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que predicar? ¿Lo que la gente quiere escuchar o lo que Dios dice? ¿Y qué le ha pasado a los profetas que han predicado lo que Dios dijo? ¿A poco eran muy tolerados en la sociedad? A ver, díganme un ejemplo. El que lo tiraron a la cisterna. Vámonos, otro más. El que murió encerrado. Bueno, a Juan el Bautista también le dieron cuello, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿Fue tolerante con el pecado? ¿Qué pecado era? ¿Cuál? Adulterio, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo sí conocen la Biblia? Lo que tenemos que hacer, chavos, es pedirle a Dios que nos despierte esta pasión por defender la fe en otros lugares, más allá de nuestras 4 paredes, ¿no? Generación X. ¿Cuál es la generación X? Consiste en aquella cuya adolescencia fue tocada por los años 80, es decir, aquellos que nacieron en los 60 y los 70. ¿Alguien de aquí nació en los 60 o los 70? Muy bien, usted es generación X. ¿Después qué viene? La generación millennial. ¿Después quién viene? El término fue popularizado por Douglas Copeland, que dice, historia para una cultura acelerada. En el uso de Copeland, la X se refiere a la dificultad de definir a una generación cuya única creencia que les unificaba era el rechazo a las creencias de sus padres, llamados los baby boomers.
Los baby boomers es la generación de 1945 en adelante. Esta generación se distingue porque en Estados Unidos empezó a haber un crecimiento inusual de niños. Se le llama la generación del auge de los niños. Por eso en inglés es baby boomer. ¿Por qué? Porque recuerden que de 1939 a 1945, del otro lado del mundo en Europa se estaba detonando la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo y de Adolf Hitler. Muchas personas se fueron para allá a luchar como soldados y murieron 100 millones de personas en total. De los que regresaron traumatizados a Estados Unidos, empezaron a tener muchísimos hijos. Por eso es que se dio un auge. Cuando ellos regresaron de la guerra, empezaron los estudios de natalidad a demostrar en los censos de población que estaban creciendo los niños. Esa es una generación, la generación del pastor Otilio, que es la generación X. Lo único que tiene en común es que ya no reconocen a la generación anterior. ¿Ok? Bueno, tercer punto que ocupa el mundo secular para callarnos. Las bibliotecas afirman resistirse a la censura en nombre de la neutralidad, pero una forma de censura siempre está trabajando en ampliar la colección de libros en la biblioteca. Cuando uno va a la universidad, en la universidad tienen un espacio donde hay muchos libros, se le conoce como biblioteca de todas las ramas del conocimiento. Cuando tú quieres ir ahí y encontrar un libro que tenga un punto de vista acerca de Dios, ¿lo vas a encontrar o no lo vas a encontrar? Desde ahí ya hay un gol, ¿no? Es decir, todos los libros te explican la problemática del mundo sin Dios. Hay que tener cuidado con nuestra mente, muchachos. Nos vamos a preparar en conocimientos de universidad, pero tenemos que saber que las lecturas que van a estar ahí no van a justificar como Dios el centro de la vida de las personas. De tal manera que la universidad, ¿qué es lo que hace? Si tenía unos libros viejitos que hablaban acerca de Dios, los empieza a quitar y los empieza a renovar por libros con filosofías contrarias a la Biblia. Esto es otra estrategia que se ocupa en el mundo humanista para ir secando la fe de los creyentes jóvenes. Yo, por ejemplo, les voy a decir, tengo un apartado de una biblioteca en mi casa donde tengo libros de economía, de derecho, de ciencia política, de gobierno, de hermanos cristianos en Estados Unidos. O sea, para mí es oro molido porque hay visión cristiana de lo que yo tengo el estudio. Y ahí los tengo y luego los comparto. De hecho, este es un libro genial para poder enseñar filosofía, porque te enseña que la apologética es parte de la filosofía y que el punto de vista del cristiano es filosofía. Le comentaba al hermano Otilio que estaba enseñando ahorita San Agustín en la escuela. No saben qué importante es para mí que la misma universidad reconozca como filósofo a San Agustín y a Tomás de Aquino. Nos da una oportunidad de poder hablar acerca de la fe dentro de un ambiente donde quitan la fe. Pero saben, cuando yo cursé la universidad, mis profesores decían, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, lo vemos en media hora. Léanse La Ciudad de Dios, esta parte, y ya, vámonos. Ahora sí, vamos al marxismo, y vamos al existencialismo, y vamos al posmodernismo, y vamos a que la vida no tiene sentido, y vamos a leer también a Nietzsche y a Maquiavelo, y puros libros que dicen que Dios no existe. Y vas a la biblioteca y te encuentras todos estos libros ahí. Tenemos que tener cuidado con los libros que leemos. Recuerden esta máxima: las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Cuando una generación va a la universidad y lee puro libro que no cree en Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia de esas ideas que están en la mente de los muchachos? ¿A poco van a venir todos a la iglesia? ¿O van a empezar a vaciar las iglesias? En Europa, muchachos, que tienen la tasa más alta de gente educada en la universidad, las iglesias cristianas e inclusive las católicas están bajando en la cantidad de gente que asiste. Porque el humanismo que se les enseña en la universidad mata la fe de la mayoría de la población. De tal manera que a la edad de 20 años, la mayoría de la gente no tiene las herramientas suficientes para defenderse. Por eso es que este curso y esta plática urge tenerla con ustedes. Saber cómo defender mi fe, cómo estar firme en lo que creo, para cuando me estén diciendo de cosas negativas acerca de la Biblia, saberme defender. Continuamos. Demostrando el problema. Muchos eruditos cristianos caen presa del mito de la neutralidad. Maestros, investigadores y escritores son muchas veces guiados a pensar que la honestidad les demanda hacer a un lado todos los compromisos distintivos del cristiano cuando estudian en un área que no está directamente relacionada con asuntos de adoración dominical. ¿Y qué termina pasando?
Llegan los maestros a las universidades y se siente que ellos tienen que dejar de lado la fe para poder hablar enfrente de toda la gente. O díganme, hay muchos profesores cristianos en la universidad, pero ¿cuántos de ellos realmente hablan con libertad lo que ellos creen? O tienen que dejar de lado esto para poder enseñar lo que se les pide que enseñen. Y continuamos. Esta práctica debe de ser evitada. Un cristiano siempre debe desafiar al incrédulo en los mismos fundamentos de su pensamiento. En un debate filosófico, los creyentes deben de partir de compromisos bíblicos. Y vuelvo a repetir, desafiar a alguien, tienes que desafiarlo sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios según Timoteo. Toda la palabra nos es dada y es inspirada ¿por quién? ¿Útil para qué? ¿Y para qué más? Y para instruir en justicia. Y lo dice bien claro, ¿no? Para enseñar. Entonces, la reflexión que tenemos que tener aquí, muchachos, es bien clara, que en el debate filosófico yo no suelto mi fe. ¿Cuántos de ustedes cuando debaten con alguien hacen de lado su fe? Y te voy a decir las razones por qué lo haces. Porque ya no te va a hablar, porque te da pena, porque no te sientes preparado para poder defender tu fe, porque eres de la secreta y quieres que nadie sepa que tú eres cristiano, porque quieres seguir vistiendo, viviendo y actuando como si no fueras un creyente. ¿Te das cuenta cómo tú eres arrastrado a una posición incómoda? Un cristiano nunca debe de dejarse arrastrar, sino tiene que permanecer en que lo que tiene es la verdad y es la palabra de Dios. Ese es el primer principio de la apologética presuposicional. No existe la neutralidad, es un mito. Cada quien tiene una postura y la tenemos que identificar lo más rápido posible, sin ceder nuestra postura, que es una confianza en que la palabra de Dios es verdad. Perdón si voy muy rápido también de repente, pero faltan todavía algunas diapositivas y el tiempo nos va ganando. Como cristianos debemos entender la importancia fundamental, las amplias implicaciones y el carácter destructivo de afirmar la neutralidad. Nosotros debemos hacer eso si estamos comprometidos con una apologética bíblica verdadera, que sea fiel a Dios y que tenga también una fidelidad a la revelación de las Escrituras. Muchos programas apologéticos requieren que nosotros suspendamos nuestro compromiso en la fe para tener un encuentro de mentes. Cuando alguien habla con alguien que defiende la fe, a veces dice, no voy a tomar la Biblia como la verdad, va a ser la evidencia física. Pero discúlpenme, chavos, la evidencia física es lo mismo para un ateo que para un creyente. La evidencia es lo mismo para ambas personas. Lo que cambia es la predisposición que tiene la mente de la persona que interpreta los hechos. Yo puedo decir, el universo tiene 1000 años y lo puedo comprobar, pero para el creyente el universo fue creado por Dios y para el no creyente es un experimento del cual aquí estamos. No sabe de dónde proviene. Continuamos. Tip a escribir: no debes hacer a un lado tu fe en Dios cuando consideres lo que sea aún la prueba de la existencia de Dios. Tal pensamiento anularía la antítesis. Grábalo: no rechazo mi fe y no caigo en el mito de la neutralidad. ¿Saben lo que es una antítesis? Ahí viene. La antítesis está basada en dos palabras griegas. En primer lugar, anti, que significa en contra, y titenai, que significa establecer o poner. Antítesis habla de la oposición o de un contrapunto. Como cristianos debemos reconocer el desacuerdo fundamental entre el pensamiento bíblico y todas las formas de incredulidad en el nivel del fundamento de nuestra teoría de saber y del conocimiento. A ver, antítesis es lo contrario a una afirmación. Cuando un cristiano va a tener una plática con alguien que no es cristiano, tienes que entender que en un principio son dos puntos de vista irreconciliables. Uno cree que Dios es el origen de las cosas y el otro lo niega. ¿Estamos de acuerdo? Si tú identificas eso, va a ser más fácil defender la palabra de Dios. Si tú crees que la otra persona cree en Dios, tienes una oportunidad de compartir. Pero si es alguien que de plano te dice que no cree, tienes que empezar a estudiar las filosofías que tiene para saber qué es lo que esa persona cree de manera real. Continuamos. No puedes adoptar una posición de neutralidad hacia Dios si es que vas a permanecer fiel a Cristo. ¿Quién en la historia de la Biblia, cuando juzgaron a Jesús, tuvo una posición de neutralidad en cuanto a lo que le iban a hacer a nuestro Señor? ¿Quién? Pero cuando le estaban juzgando, ¿quién se lavó las manos?
Sí saben que lavarse las manos es decir, yo no tengo nada que decir en el asunto, pero al decir que no tenía nada que decir en el asunto, ese mito de la neutralidad fue cierto, es decir, no defendió la vida de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si no lo recordamos rápido, ¿no? Recuerden que los judíos estaban subyugados por Roma y Roma tenía un regente. El regente era Pilato, era romano. ¿Y qué pasa con Pilato? Bueno, cuando Pilato tiene que juzgar a Jesucristo, el pueblo judío quería que lo crucificaran y Pilato no encontraba un delito en él. Entonces, ¿qué hace Pilato? Delante de todos toma agua y se lava las manos. Y dice, yo no encuentro ningún delito, es de ustedes. Al hacer Pilato esto, ¿realmente tomó una postura o no? ¿Cuál fue la postura de Pilato al querer ser neutral en el asunto? Condenó. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia también te enseña de manera clara que no hay neutralidad? O estás con Dios o estás sin Dios, y es un tema de tu vida y tu futuro. Pilato va a tener que dar cuentas por ese hecho delante de Jesucristo. Y me imagino la escena en el cielo donde Pilato va a estar delante de Jesús ya como rey soberano, y Jesús le va a decir, pues yo me lavo las manos y que la ley te juzgue. Y vámonos, Pilato, directito al infierno con todos los demás, ¿no? A veces cuando guardamos silencio le damos el sí a otras personas. No existe neutralidad, chavos. Más vale que nos afiancemos en la verdad y en la fe que tenemos en la palabra de Dios. Nuestro Señor nunca promueve ni siquiera permite que suspendas tu fe para hacer cualquier cosa. No lo permite. Aquellos cristianos que procuran la neutralidad en la apologética están en arenas movedizas. Chéquense lo que dice Mateo 7, 24 y 26. Cristo enseña que cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Él continúa advirtiendo que, pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre ¿qué? Chicos, ¿tenemos opción entonces? ¿Aquí Dios nos permite tener un punto en medio, neutral? Claro que no, la Biblia te lo pone bien claro. Si tú obedeces la palabra de Dios, entonces tú vas a ser alguien sensato. Pero si no la obedeces, ¿qué vas a hacer? ¿Hay neutralidad ahí? ¿No queda claro? Hay dos puertas, dice la palabra de Dios. Hay una grande que te lleva a la destrucción y una pequeña que te lleva a la vida. ¿Hay un punto intermedio? ¿Se dan cuenta cómo Dios es así, mis hermanos? Dios no se anda con neutralidades o puntos medios. Un método apologético sabio reconoce sus fundamentos cristianos y los implementa. ¿Por qué no debería intentar la neutralidad en la apologética? Vamos a ver qué dice Génesis 3:15, Juan 15:19, Romanos 5:10 y Santiago 4:4. Ya estuvo bien también de escuchar la parte intelectual y cómo tenemos que razonar. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Porque debido a la caída del hombre del pecado, la enemistad es el principio que controla, separando al creyente del incrédulo. La Biblia nos dice una y otra vez que cuando el ser humano pecó, automáticamente la maldad empezó a poner enemistad entre el hombre y la serpiente. ¿Cierto o falso? Entonces tenemos una enemistad con el mundo y lo tienes que saber. Cuando Dios te transforma, tú eres de su pueblo y la guerra va a estar con gente que no cree en la palabra de Dios. El mensaje cristiano no es agradable para el incrédulo porque lo confronta como un pecador culpable que está en guerra en su creador y juez justo. ¿Saben por qué los cristianos muchas veces no son valorados y amados en la sociedad allá afuera? Porque un cristiano es enviado por Dios para decirle al pecador, estás en pecado, arrepiéntete, la única solución es Cristo, tienes tiempo, voltea. ¿Y qué hace el pecador? Se enoja de que tú le digas que es alguien pecador. ¿Se dan cuenta por qué nosotros siempre vamos a estar en una situación de enemistad? Porque la gente que está en pecado necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y necesita arrepentirse. Y eso les molesta a los que están viviendo en pecado, muchachos. Y así sea en la universidad, en tu casa, con tu vecino, no te van a aplaudir cuando dicen, es que soy cristiano, van a decir, ay, ahí va a venir a recordarme todos los días que soy pecador. Y hasta te dan la vuelta, ¿no? Pero ¿qué tal? El cristiano después de 2 o 3 veces que te dan la vuelta, a veces ya no quieres incomodar. Y dices, voy a ser neutral, ya no les voy a decir, no sea que me confundan con testigo de Jehová.
Pero déjenme decirte, los testigos de Jehová predican la mentira como si fuera verdad. Y tú que tienes la verdad, la predicas como si fuera mentira lo que tienes. ¿Los has visto? ¿Cuántas veces salen a evangelizar los testigos de Jehová? Los ruselianos, decía un profesor allá en el seminario. Ahí están todos los días, ¿no? Es más, tu colonia ya la evangelizaron 4 veces y tienen planes en este año de otras 4 veces más. Y les enseñan cosas distintas a lo que la Biblia dice. Pero tú que tienes la verdad, no puedes ni siquiera hablarle a tu compañero y defender la fe porque sientes que no puedes, que tienes una mentira, que no sabes, no estás convencido. Oremos, mis hermanos, porque Dios nos dé esa confianza y esa fe para poder vivirla y para poder enseñarle a otros. ¿Preguntas aquí, chicos? Continuamos. La ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y chéquense lo que dice Romanos 1, 18 al 21. Quienes detienen la injusticia, con injusticia la verdad. Dice, por lo que de Dios se conoce, les es evidente. A ver, abran su Biblia, todos juntos, por favor. Romanos 1, 18, 21. Y voy a seguir. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles. A ver, el profesor de la escuela te va a decir, el ser humano proviene del chango y la evolución de Darwin es la neta del planeta. Pero tú vas a decir, eso no es lo que dice Romanos 1.18, profesor. Romanos 1.18 dice que desde el principio las cosas se pueden entender por lo que es visible. Nos da a entender el sol, la luna, las estrellas, tu misma forma que te ves en un espejo, que Dios te creó. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace con esa verdad? La intenta ocultar, la suprime. La palabra suprimir aquí y el sentido es que lo intenta sumergir. Por ejemplo, ¿alguna vez han ido ustedes a una alberca y han agarrado una gran pelota de aire y la han intentado sumergir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es fácil? De hecho, hay gente que hasta se sienta en ella para que no se... Pero la verdad de Dios sube porque es verdad. Pero la impiedad y el pecado en el hombre intenta ocultar las cosas. El hombre pecador sabe dentro de sí que lo que está viviendo lo está destruyendo. Y el cristiano, en vez de decir y ayudarle y seguirle señalando su pecado, quiere aplaudirle que él oculte el pecado en el que vive. Los homosexuales, la gente que aborta, la gente que hace lo contrario a lo que Dios dice, ellos saben en su conciencia que lo que están haciendo está mal. Pero ¿qué hacen con esa verdad? Ahí nos los dice Romanos, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer? La intentan ocultar. Les vuelvo a leer, aquí dice, detienen con injusticia la verdad. No quieren que esa verdad siga avanzando. Quieren mantener a la gente cautiva, la engañan, le siguen diciendo que el Día de Muertos deben de festejarlo cuando la Biblia dice que eso no debe de hacerse. Bueno, continuamos, ¿no? Este es un versículo poderoso, hermano. Lo voy a seguir leyendo. Sus atributos invisibles, su eterno poder y naturaleza divina se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas que han sido hechas. A ver, vamos a hacer un argumento, otra vez, los dos púlpitos. Aquí está el cristiano y dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y el que está acá dice, Charles Darwin en su viaje a la isla de Galápagos dijo que el ser humano va modificándose y por lo tanto el ser humano es producto de la evolución, no de un Dios creador. Y el que dice acá, se voltea el cristiano y se le queda viendo. No cabe duda que no has leído Romanos 1, 18 al 21, porque ahí dice que todo lo que nos rodea dice que Dios es real y que tú estás evitando esa evidencia. ¿Se dan cuenta cómo uno ocupa la apologética presuposicional? En ningún momento dijo, la palabra de Dios no es verdad, sino que ocupó la palabra de Dios con poder para remarcarle al ateo que está aquí, así como lo hizo David frente a Goliat, tú que vienes a ofender a Dios, te vamos a dar una lección, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el ateo? Tiene que salir entre la... Decir, usted es un fanático, es lo que terminan diciendo. Y usted dice, no, yo no soy un fanático, usted es un pecador que no se arrepiente y que no reconoce que Dios es el creador del universo. Y continuamos diciendo, ¿qué dice Romanos, no? A ver, me quedé en... De modo que no tienen excusa. Y es más, yo le diría, y usted no tiene excusa, la Biblia lo dice. Así que dése por enterado, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a quién. Y decir, aquí a ver, otro argumento bueno que hacen a veces en la escuela los profesores es, bueno, está bien, vamos a pensar que sí existe un Dios, pero ese Dios no lo conocían los aztecas, ni tampoco los zapotecos, no lo conocían. La Biblia llegó hasta el año 1500 con la invasión de los españoles. Pero la creación lo dice, sí, pero la creación también uno puede pensar que es el Dios Quetzalcóatl o es cualquier otro Dios de los antiguos aztecas. Entonces hay que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Si la palabra de Dios dice claramente que conocieron a Dios y no le glorificaron a Él, les está remarcando, sí o no, que le conocieron inclusive los aztecas, los incas y todos los que vivieron aquí antes de que llegara la palabra de Dios escrita como Biblia. ¿Lo conocieron o no lo conocían? A ver, ¿qué piensan, chicos? Claro que sí, la Biblia no se equivoca. Volvemos a 2 Timoteo que dice que la Biblia es inspirada ¿por quién? ¿Útil para qué? Y para enseñarnos. La Biblia nos está enseñando que sí le conocieron, pero decidieron mejor sacrificar corazones de nuestros antiguos aztecas y sacarlos a la luz del sol, comérselos y andar tatuados y andar matando a unos a otros, que darle la gloria a Dios. Romanos lo marca bien claro, hermanos. Y vean qué dice, ni le dieron gracias. Mis hermanos, le damos gracias a Dios. Amén. Y la Biblia dice que el pagano no lo hace, pero nosotros sí. Sino que ¿qué? ¿Se envanecieron en qué? En la universidad se enseña que la filosofía es algo muy interesante. La Biblia te dice que te cuides de la filosofía, de las vanas filosofías, que la palabra de Dios tiene la verdad. No damos cuartel, mis queridos hermanos. Nosotros somos cristianos que no cedemos el arma, sino que la ocupamos para defender la palabra de Dios. Y ocupamos. ¿Y su necio corazón? ¿Qué pasó con el necio corazón de ellos? ¿Se dan cuenta por qué también en la academia muchos que se dicen inteligentes y sabios no dicen más que puras mafufadas y tonterías? Porque su corazón ha sido entenebrecido. ¿Y qué se refiere a entenebrecido? Se llenó de oscuridad. La luz, que es la palabra de Dios, empezó a desaparecer porque su mente, nos dice la Biblia en otros versículos, fue cauterizada. Persistieron en negar esa verdad de tal manera que han creído su propia mentira. Continuamos. Esto ciertamente no suena como si Pablo endosara el principio de la neutralidad al tratar con los incrédulos. A ver, la Biblia te da ejemplo de que Pablo dijo, no, pues sí, a ver, vamos a ver si realmente Dios creó los cielos y la tierra. ¿Así fue Pablo en su defensa a los romanos? ¿O desde el principio saca el arma y les dice, mis chicos, hay un Dios creador? Punto. Él enseña que los hombres no son neutrales, sino que activamente son hostiles a Dios, a quien ellos conocen en lo profundo de sus corazones. Entonces, aquí les va, mis queridos hermanos, y con esto concluimos. La gente no es neutral. La gente, cuando dice que es neutral, realmente está buscando que dejes de lado la palabra de Dios y que acepte su postura. Pero los humanos, nos indica Romanos, son hostiles a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra hostil? Agresivos y les molesta. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que en amor y en misericordia mostrarle los errores que tienen con la palabra de Dios. Les animo a que cierren sus ojos y a que oremos y dejemos este tiempo delante de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra y poder entender, Señor, cómo también el apóstol Pablo, hablando inspirado por tu Espíritu, nos enseña, Padre Santo, cómo no hay que dar cuartel también al enemigo, Padre, sino mostrarles claramente que ellos se han rebelado y que persisten en esa rebeldía, pero que la verdad únicamente está en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no ser víctimas de este mito de la neutralidad, sino poder contribuir a que tu luz brille en nuestras vidas y en las vidas, Señor, de todos aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nuestro mayor anhelo es que el nombre de Dios sea glorificado y que las conferencias bíblicas sean de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda que nos quieras compartir, por favor escríbela en los comentarios y con mucho gusto daremos respuesta. Dios te bendiga.